buenas noches con todos. Les doy la bienvenida a la cuarta sesión científica de SOGIA Perú. El tema que hoy nos convoca es trastorno del ciclo menstrual en la adolescente. Como saben, es un tema bastante relevante, lo vemos todo el tiempo en consulta y en emergencia, porque ahora veremos con lo que nos van a disertar nuestros ponentes cómo hay que llevarlo, ¿no? Para esta sesión nos va a ser la coordinadora y moderadora, la doctora Rosario Inguil. La doctora Rosario Inguil es ginecobstetra del Hospital Carlos Alcántara de Salud y de la Clínica Internacional y secretaria del Consejo Directivo, secretaria de Economía del Consejo Directivo de SOGIA Perú. Hoy tenemos dos ponentes, la doctora Lucía Catavián, la doctora, bueno, ya la van a presentar, pero estamos muy contentos que nos acompañe en esta sesión, y la doctora Wendy Ramos, que es de Perú, ¿no? Del Instituto Wendy Gutiérrez. Wendy Gutiérrez. Wendy Gutiérrez. Y quería hablarles antes sobre nuestro congreso, el Congreso de Alogia, que es en septiembre, como todos saben, del 26, 27 y 28 de septiembre, que se llevará a cabo en el Hotel Sheraton, y pues todos están invitados. Y quería decirles que ahora estamos recibiendo los temas libres, que los vamos a estar recibiendo. Ahora vamos a ponerlo en el chat, vamos a poner el email en donde pueden ustedes informarse. Y esto vamos a recibir los trabajos libres hasta el 26 de julio. Colgaremos en la página de SOGIA Perú todo lo relacionado con los temas, cómo pueden inscribirse, qué premios hay, las fichas, todo. Y bueno, sin más, le voy a dar paso a la doctora Rosario Inguil para que presente y modere nuestra sesión científica. Charito, por favor. Okay. Claro que sí. Bueno, buenas noches a todos, iniciando ahora nuestra cuarta sesión científica, como todos los cuartos lunes de cada mes. Tenemos el honor de presentar a la doctora Lucía Catavián. La doctora Lucía Catavián es especialista en ginecología y en ginecología infanto-juvenil. Se desempeña como médico de la sección adolescencia del Hospital Bernardino Rivadavia en Buenos Aires, Argentina. Ella es expresidente de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil, expresidente de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción, es actual miembro de la Comisión Científica de ambas sociedades y secretaria de Alogia. Es docente de la Universidad de Buenos Aires y estamos muy contentos. Ella nos va a... El tema que ella va a ser sangrado uterino anormal en la adolescencia. Le dejamos, doctora Catavián, con su exposición. Bueno, muchas gracias por la presentación y ante todo gracias por la invitación. Es un placer compartir este espacio con ustedes. Y bueno, voy a ver si puedo compartir la clase. ¿Se ve? Todavía no, doctora. Le da a compartir y le da doble clic a la... Vamos a ver. ¿Ahora? Ahora sí, doctora. Perfecto. Bueno, el tema, como dijimos, es sangrado uterino anormal en la adolescencia, que es un problema, bien como dijo la doctora Recalde, es uno de los temas más frecuentes que nos ocupa en la consulta ginecológica en las adolescentes. ¿A qué llamamos sangrado uterino anormal? Lo definimos como el sangrado del cuerpo uterino que es anormal en la duración, el volumen, la frecuencia y o la regularidad. Sabemos que afecta a gran parte de las mujeres en edad reproductiva, casi el 14 al 25%, y en la adolescencia es casi la mitad de las consultas ginecológicas. La importancia del sangrado uterino tiene que ver
con que afecta la calidad de la vida en los aspectos físicos, en aspectos psicológicos, emocionales y también sociales, porque interfiere en la actividad diaria del adolescente, ya sea en acudir a la escuela, hacer deportes, etc. La adolescencia tiene una prevalencia del 12 al 37% y es una de las causas, como les dije, más frecuentes de consulta, y se debe a la inmadurez del eje hipotálamo hipófiso gonadal. Nosotros sabemos que en los primeros años, especialmente en el primer año posmenarca, hasta el 85% de los ciclos son anovulatorios. Pero a medida que se va produciendo la madurez de este eje, se va corrigiendo el ciclismo y se va regularizando a tal punto que más o menos a los 5 años posmenarca llegamos al 75% de ciclos ovulatorios, lo cual va a ir aumentando hasta llegar a los 20 años. Este es un dato importante porque cuando yo empecé en ginecología infanto-juvenil, me acuerdo que siempre decíamos los 3 primeros años ginecológicos. Y hoy sabemos que esto no es así, sino que se prolonga más allá del tiempo. Es importante hacer una evaluación de lo que es el ciclo menstrual, porque es un signo vital. Y es importante que también los pediatras se investiguen en esto y eduquemos en qué es el ciclo menstrual normal en una mujer. Porque esto nos va a permitir tener consultas más precisas, porque nosotros vemos muchas veces de que vienen mamás preocupadas por pequeñas alteraciones que no tienen ninguna relevancia y otras veces tienen realmente alteraciones del ciclo que afectan la salud y sin embargo lo toman como esto de que en los primeros años es normal. Por eso es importante poder educar y saber que el sangrado uterino anormal es un síntoma que nos está hablando de algo. No es un diagnóstico, es una alarma que nos está diciendo que puede estar sucediendo algo y que muchas veces es la puerta como para hacer diagnósticos para prevenir, por ejemplo, complicaciones más adelante, incluso la infertilidad. Podemos encontrarnos con los primeros signos, por ejemplo, de lo que en el futuro puede ser un SOP. Como se hablaba mucho de metrorragias, amenorrea, menometrorragias, oligomenorreas, es decir, como para poder poner una nomenclatura, es decir, en común y que se pueda utilizar en todo el mundo, es que la FIGO reunió en el 2004 a varios profesionales de distintos países y en el 2011 se creó una nomenclatura que es el PANCOIN. PAN de palma y coin de moneda, ¿no? Y este PANCOIN nos está hablando de las diversas etiologías que puede ser causa de un sangrado uterino anormal. Pólipo, adenomiosis, leiomioma y procesos malignos e hiperplasia. Y por otro lado, coagulopatías, disfunción ovulatoria, causas endometriales, iatrogénicas y no clasificadas. Esto nos habla de etiología. Por otro lado, también tenemos que ver de que todas estas etiologías, digamos, orgánicas, son muy raras en la adolescencia. Y lo que más frecuentemente vamos a ver es las coagulopatías y la disfunción ovulatoria. En cuanto a la nomenclatura, con respecto a la alteración de la regularidad, se habla de sangrado menstrual irregular cuando hay intervalos libres mayores a 20 días y ausencia de sangrado mayor de 90 días, que es lo que denominamos la amenorrea. En cuanto a la alteración de la frecuencia, decimos que es un sangrado menstrual infrecuente cuando hay 1 o 2 episodios en un periodo de 90 días y sangrado frecuente cuando hay más de 4 episodios en 90 días. En cuanto a la intensidad del flujo, se pone como máximo, es decir, 80 mililitros, es decir, más de 80 mililitros, hablamos de un sangrado menstrual intenso,
y menos de 5 mililitros un sangrado menstrual escaso. Y en cuanto a la duración del sangrado, es prolongado más de 8 días y sería corto igual o menos a 2 días. Entonces, ¿cuál es un ciclo normal en la adolescencia? Cuando hay una duración entre 2 y 7 días con un promedio de 4. En el primer año ginecológico hablamos de un intervalo entre 21 a 45 días y más adelante ya hablamos de 21 a 34 días como en la adulta. La cantidad no tiene que superar los 80 mililitros, tiene que haber un promedio de entre 30 y 40 mililitros. ¿Y cómo lo medimos esto? Y en general le preguntamos al adolescente cuántas toallitas utiliza en un día. Alrededor de 3 a 6 estaría dentro de lo habitual. ¿Y qué consideramos una hemorragia aguda o muy intensa? Cuando tiene que cambiar una toallita o un tampón cada hora o cada 2 horas. Y esto es muy fácil de hacer en el interrogatorio. Las causas son múltiples. Puede haber endócrinas, la más común es la anovulación, las enfermedades tiroideas, el SOP, las coagulopatías, dentro de ellas la más común es la enfermedad de von Willebrand. Siempre tenemos que tener en cuenta la patología del aborto, las infecciones como la endometritis. Las uterinas no son frecuentes en la adolescencia, pero sí tenemos que investigar sobre DIU, enfermedades crónicas, enfermedad renal, hepática, diabetes, enfermedades oncohematológicas especialmente, y otras causas como medicación, traumas, cuerpo extraño o cáncer de vagina, especialmente el sarcoma botroide, que es el frecuente en la adolescencia. Entonces, en la adolescencia podemos pensar en disfunción ovulatoria por inmadurez del eje, en defectos de coagulación, especialmente la enfermedad de von Willebrand y la patología del embarazo. Cuando se nos presenta una paciente con un sangrado uterino anormal, son las 3 causas principales en las cuales tenemos que pensar. El embarazo siempre debe ser descartado. Esto es algo que a veces cuando tenemos niñas pequeñas entre 13 años, 12 años, pensamos de que no van a tener vida sexual y a veces nos equivocamos. Puede ser por abuso, muchas veces nosotros hemos tenido casos de elección de iniciar una vida sexual con un compañero de clase, por ejemplo. Entonces siempre tenemos que tener presente descartar el embarazo. Para hacer un enfoque de lo que es un sangrado uterino anormal, tenemos que conocer la fisiología del eje, las variables de la normalidad, ver con qué adolescentes estamos trabajando, ver si hay algún conflicto psicoemocional y, por supuesto, situarnos en su edad cronológica y ginecológica. Y el abordaje siempre tiene que ser multidisciplinario. Tenemos que trabajar. Nosotros tenemos la suerte de tener las pediatras dentro de nuestro mismo consultorio y trabajar en conjunto, y si tenemos alguna psicóloga como para poder ver si hay algún conflicto emocional, es de muchísima ayuda. Un ciclo menstrual normal, todos lo conocemos, sabemos la primera fase con un incremento de la FSH, cuando llega a los 200 picogramos, ruptura folicular, formación de cuerpo amarillo, secreción de progesterona. ¿Qué hace el estradiol? Produce la proliferación de las células endometriales, un crecimiento y vascularización de las glándulas y la producción de los receptores de estrógenos y de progesterona para que ésta pueda actuar. La progesterona, ¿cuál es la función? Estabiliza el engrosamiento del endometrio al influir especialmente en proteínas como la metaloproteinasa de la matriz, y estimula la producción del factor tisular y del inhibidor del activador del plasminógeno 1. ¿Qué pasa cuando hay anovulación? Hay una producción excesiva de estradiol. Esto lleva a la proliferación endometrial.
no hay progesterona, entonces no hay estabilización del endometrio, que es la función que cumple la progesterona, y se produce el desbalance tanto de la prostaglandina F2 alfa, así como la prostaglandina E2 y de prostaciclinas. Unas son vasoconstrictoras, las otras son vasodilatadoras, y este desequilibrio lleva al sangrado abundante. Entonces los ciclos anovulatorios son la principal causa del sangrado menstrual abundante durante la adolescencia. ¿Cómo lo enfocamos? Bueno, tenemos que situarnos en la edad cronológica y la edad ginecológica, ver el ritmo menstrual inicial y actual. Esto es importante porque no es lo mismo que una niña comience a menstruar con intervalos muy prolongados y después lo vaya corrigiendo, entonces nos está hablando de una inmadurez del eje, entonces sabemos que esto está en vías de resolución. Distinto es cuando inicia en forma regular y en algún momento se instalan periodos más prolongados que a su vez van desmejorando. Esto nos está hablando de que se está instalando una patología. Entonces ahí tenemos que hacer otro tipo de intervenciones. Si es esporádico, porque muchas veces vienen a la consulta y tuvieron a lo mejor un ciclo prolongado una vez o 2 veces al año, cosa que no nos llama la atención, o si es interactivo, es decir, entonces esto sí dificulta a lo mejor la calidad de vida. La conducta sexual, como les dije antes, si hay inicio de relaciones sexuales, ¿qué tipo de anticonceptivos utiliza? Porque muchas veces los sangrados anormales tienen que ver por un implante, por un DIU, por un tipo de anticonceptivos, por ejemplo, se utiliza solo de gestágenos. Entonces, también muchas veces desconocen que el anticonceptivo puede producir en los tipos de sangrado. Antecedentes tocoginecológicos y, por supuesto, como en todas las entrevistas en la adolescencia, el tipo de estilo de vida, ¿no? Tipos de alimentos, sueño, actividad física, qué tipo de actividad, cuántas horas, es decir, con qué frecuencia la hace, si trabaja, qué tipo de trabajo, si va a la escuela, es decir, si tiene algún conflicto tanto laboral o escolar, es decir, si hay conflictos dentro de la familia y, por supuesto, siempre investigar los consumos problemáticos. ¿Cómo hacemos la evaluación física? Peso, talla, índice de masa corporal, la estadificación según la escala de Tanner, ver la distribución del tejido graso, si es un tejido graso central, es decir, qué características tiene la piel, buscar petequias y hematomas para ver si hay puede haber una coagulopatía, si hay signos de hiperandrogenismos, palpación de tiroides, tensión arterial y pulso, semiología del abdomen, buscando a lo mejor alguna masa tumoral, y el examen génito-mamario, que esto siempre lo hacemos en el momento que creamos oportuno, pidiéndole permiso al adolescente para no incomodarlo. Muchas veces lo podemos postergar y otras veces no, dependiendo de cuál es nuestra sospecha, porque si es por un trauma, obviamente lo vamos a tener que hacer. Por supuesto, también depende si ha iniciado relaciones o no. Este es un gráfico que en general a mí me resulta muy útil para que me cuantifiquen qué tipo de sangrado tienen. Entonces, con los esquemas, es decir, pueden cuantificar cómo es el tipo de sangrado, ya sea usen toallitas, tampones o copita menstrual. En la evaluación inicial, cuando nos viene un sangrado abundante, principalmente hemograma, de descartar embarazo con una subunidad beta, pedir un coagulograma básico y hacer una ecografía ginecológica, si es posible, si hay vida sexual, transvaginal, si no sería transabdominal. Y después, de acuerdo a nuestra sospecha, vamos a pedir el resto de los estudios.
un estudio del eje, de la tiroides, de la prolactina, un perfil androgénico si hay signos de hiperandrogenismo, y de acuerdo a nuestros resultados tendremos que pedir una TAC si pensamos en un prolactinoma o una resonancia, etc. Y eso lo vamos a ir evaluando a medida que tengamos los estudios. Pero ¿cómo hacemos, cómo actuamos con esta adolescente? La finalidad del tratamiento en primera instancia es cohibir el sangrado y mejorar el estado general de la niña. Luego restituir el ciclo bifásico y principalmente también evitar las recidivas. Puede ser un sangrado agudo, donde hay un impacto hemodinámico y debemos intervenir en forma inmediata, crónico, cuando hay varios episodios en un término de 6 meses, o intermenstrual, cuando se produce entre 2 periodos menstruales normales. Hablamos de un sangrado leve cuando las menstruaciones pueden ser más prolongadas a los 7 días durante 2 meses consecutivos y donde el valor de la hemoglobina se mantiene estable entre 10 y 12 gramos por decilitro. Hablamos de moderado cuando son menstruaciones más prolongadas o son frecuentes y con un sangrado moderado o abundante que me está afectando el nivel de hemoglobina, donde está en un nivel de 10 gramos. Y es severo cuando el sangrado es abundante y los niveles de hemoglobina están por debajo de 10 gramos. En un sangrado leve, una de las alternativas es utilizar analgésicos no esteroides, ibuprofeno, ácido mefenámico y naproxeno. ¿Por qué? Porque va a actuar sobre el ciclo de la ciclooxigenasa, que actúan sobre las prostaglandinas, de ese desbalance que se producía entre las prostaglandinas vasoconstrictoras y vasodilatadoras. Podemos utilizarlos, el ibuprofeno cada 8 horas, el ácido mefenámico para mí es de los AINE es el mejor, 500 miligramos cada 12 horas, o el naproxeno. Yo con el ibuprofeno no tuve buenas experiencias. Por otro lado, lo más utilizado en general son los anticonceptivos orales combinados. Generalmente utilizamos etinil-estradiol con 30 microgramos, es decir, porque es un estrógeno semisintético más potente que el estradiol, y lo combinamos con levonorgestrel, drosperinona, adenoges o lo que tengamos. Y lo que se ha aceptado ahora es el utilizar el valerato de estradiol con el dienogés, porque sabemos que el dienogés tiene una acción uterotrópica y estabiliza mejor el endometrio que el estradiol con nomegestrol, que no da tan buenos resultados. Si la paciente no quiere tomar anticonceptivos o no tiene contraindicación, podemos utilizar progestágenos cíclicos, medroxiprogesterona entre 5 y 10 miligramos del día 16 al 25 o del día 5 al 26, porque muchas veces tienen sangrados muy frecuentes y no llegamos al día 16 porque se produce a lo mejor en un día 12, entonces podemos empezar antes. El acetato de norethisterona, a mí me gusta mucho el acetato de norethisterona, porque tiene la particularidad que cuando se metaboliza en el hígado, una fracción se convierte en el etinil-estradiol, entonces tiene muy buena acción sobre endometrio. La progesterona natural micronizada, de 200 a 400 miligramos, también siempre utilizado del día 16 al 25, y el acetato de nomegestrol entre 20 y 40 miligramos 2 veces por día. ¿Qué pasa cuando es un sangrado moderado? Nosotros utilizamos mucho el primocistón inyectable, escaproato de hidroxiprogesterona 250 miligramos más benzoato de estradiol. En general le damos una inyección intramuscular y a las 24 horas empezamos con el primocistón, que es etinil-estradiol y acetato de norethisterona, pero comprimido, y lo damos por vía oral. Lo seguimos 2 a 3 comprimidos por día.
También se puede utilizar en forma endovenosa los estrógenos conjugados equinos, se utiliza 25 miligramos intravenosos cada 4 a 6 horas. Nosotros en Argentina no tenemos, así que no tenemos experiencia. Acetato de noretisterona cada 12 horas, sí. Bueno, hay una interferencia. Cada 12 horas por 14 días, y esto disminuye bastante el sangrado. O la medroxiprogesterona, 10 miligramos por 14 días, y esto siempre la dosis la vamos a manejar en forma artesanal. El trabajo es muy artesanal con el sangrado. Cada paciente responde en forma distinta. También podemos utilizar anticonceptivos monofásicos. Acá podemos empezar con 3 comprimidos de 30 microgramos de etinilestradiol más levonorgestrel, 3 comprimidos por día. Lo podemos hacer por 2 o 3 días hasta que pare el sangrado, y después vamos reduciendo a 2 comprimidos por día, y así vamos reduciendo hasta llegar a 1 comprimido por día. Y podemos seguir continuando con el anticonceptivo para evitar las recidivas. El anticonceptivo monofásico utilizado así en 3 a 4 comprimidos, bajar a 3, después a 2, a 1, da muy buenos resultados. También tenemos el ácido tranexámico, que es un antifibrinolítico y ayuda a estabilizar los coágulos, y se puede utilizar 10 miligramos por kilo por vía intravenoso. Nosotros utilizamos la vía oral, 1 gramo, 1 gramo y medio por vía oral por 5 días, y por supuesto está contraindicado en enfermedades trombóticas activas o estados protrombóticos. Y por supuesto estas pacientes reciben ferroterapia. Y en el sangrado uterino severo, acá hay compromiso de la vida. Cuando es menos de 7 u 8 gramos de hemoglobina, se indica la internación y es necesario muchas veces hacer una transfusión con 1 o 2 unidades de sangre. Y el tratamiento hormonal lo podemos hacer con anticonceptivos orales de 30 microgramos de etinilestradiol más levonorgestrel, igual que lo hacemos con el sangrado moderado. Si en el caso de que nosotros hacemos el tratamiento hormonal y no responde, en general 48 horas, a veces esperamos 72, tenemos que a veces hacer una exploración bajo anestesia para ver si hay alguna patología que necesitamos investigar, por ejemplo alguna patología en cuello uterino, en vagina o en endometrio. Es muy raro, ya les dije, la patología orgánica, pero debemos descartarla. También tenemos que tener en cuenta que a veces puede haber malformaciones vasculares, arteriovenosas, y esto produce sangrado abundante. Es infrecuente, pero nosotros, por ejemplo, en el servicio tenemos una paciente justamente con una malformación arteriovenosa, ya la tenía diagnosticada desde la infancia, pero cuando se produjo la menarca empezó con los sangrados abundantes. Para evitar las recidivas, utilizamos anticonceptivos orales combinados. De muy buena utilidad es utilizar un DIU con levonorgestrel, gestágenos cíclicos, o en el caso especialmente de las pacientes oncohematológicas utilizamos análogos de GnRH. Bueno, como para finalizar, saber que es una de las causas más frecuentes de consulta, que hay que educar sobre el ciclo menstrual normal para no tener ni muchas consultas en vano, ni pocas consultas cuando realmente es necesario. Tener en cuenta los distintos elementos usados en la higiene menstrual. Esto también, me olvidé de decirlo, pero es importante. Nosotros tenemos mucha población carenciada y a veces utilizan toallitas de muy mala calidad, entonces piensan que tienen mucho sangrado porque las empapan enseguida,
O a veces hay algunas que no tienen elementos de higiene menstrual y utilizan los elementos que pueden, telas o algodón. Entonces, obviamente, hay una mala percepción del sangrado. Interrogar sobre el uso de anticonceptivos y la posibilidad de embarazo. Tener en cuenta que muchas veces necesitamos hacer tratamiento no porque nos parezca grave, sino porque interfiere en la calidad de vida, especialmente en chicas que hacen deportes. Siempre mejorar el estado general, evitar las recidivas y tener un enfoque interdisciplinario. Bueno, y estoy a disposición para las preguntas cuando quieran. Muchas gracias, doctora Lucía, por su excelente conferencia. Las preguntas se van a realizar después de la segunda charla. Pueden ser por el chat o por el micro, prendiendo su micro. Bueno, la doctora Wendy Gutiérrez es ginecóloga y obstetra, es médico asistente del Servicio de Ginecología Infanto-Juvenil del Instituto Nacional de Salud del Niño en Breña. Es médico del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y pertenece al staff de la Clínica Internacional. Con ella vamos a tocar el tema de amenorrea secundaria, causas y tratamiento. Adelante, Wendy, con tu exposición. Gracias. Buenas noches ante todo. Gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes un poquito sobre este tema. Vamos a desarrollar lo que es amenorrea secundaria en adolescentes. Y bueno, las causas más comunes sobre todo, ¿no? La idea en realidad es poder guiar a los colegas en cómo hacer un algoritmo para poder llegar a los diagnósticos por los cuales vamos a ver amenorrea. Entonces, pues lo primero que tenemos que saber es diferenciar la amenorrea primaria de la secundaria. En el caso de la amenorrea primaria, la vamos a considerar como la ausencia de menarquia en pacientes femeninas con edad mayor o igual a 15 años, que estén asociadas a caracteres sexuales secundarios, o en pacientes mayor o igual a 13 años que no esté asociado a caracteres sexuales secundarios. En el caso de la amenorrea secundaria, de la cual voy a tratar más el tema, se va a deber al cese de la menstruación de ciclos regulares por al menos 3 meses o al cese de la menstruación de ciclos irregulares al menos 6 meses. Como bien se mencionaba, durante los primeros años de la edad menárquica, que generalmente se habla de 3, pero que efectivamente se puede prolongar un poco más, vamos a tener ciclos irregulares, en los cuales, además de la vigilancia que se va a hacer del ciclo menstrual, tenemos que tener en cuenta que se pueden presentar este tipo de amenorreas, y lo cual nos va a llamar la atención para poder llegar al diagnóstico. Como se comentaba, también vamos a ver que aquí se va a ver afectado el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, endometrial, ¿no? Ya sea en cualquiera de estas partes del eje, vamos a ver que según su afectación se va a ver la clínica de la paciente como la amenorrea. Tanto las causas en este cuadro vemos unas causas generales en cuanto a lo que es amenorrea primaria y secundaria. Teniendo en cuenta el tema en general como amenorrea, las causas pueden ser de tipos como las anomalías en el tracto de salida, ya sean estas adquiridas o congénitas. Las congénitas generalmente relacionadas a amenorreas primarias, desórdenes hipotalámicos, amenorreas por enfermedad crónica, desórdenes hipofisiarios, desórdenes endocrinos y la insuficiencia ovárica primaria. Sin embargo, teniendo en cuenta las que vamos a ver nosotros ahora, nos vamos a centrar más en aquellas causas de amenorrea secundaria. Dentro de estas vamos a ver causas uterinas, como por ejemplo el síndrome de Asherman, estenosis cervical, tuberculosis genital, que también se puede presentar en nuestro país por la alta tasa de TBC, endometritis, causas ováricas, dentro de las cuales vamos a tener al síndrome ovario poliquístico, teniendo en cuenta que en nuestras adolescentes es un diagnóstico todavía difícil justamente por la edad en la que están cursando, el fallo ovárico prematuro, las causas hipotalámicas, ya sean esas, hablando de un hipogonadismo hipogonadotropo, causas hipofisiarias, causas sistémicas como diabetes, lupus, trastornos endocrinos, donde también ahí encontramos la patología tiroidea, y drogas y fármacos, también importantes dentro de la adolescencia porque no pueden dejarse de
mencionar. Ahí está el uso de cocaína y opiáceos, fármacos psicotrópicos, pacientes que están en tratamiento por salud mental, y progesterona y análogo de GnRH. Entonces, la idea es empezar un poquito en cómo ubicar un algoritmo para las pacientes. Tengo dos algoritmos que son bastante utilizados y que nos pueden ayudar. Lo primero, como siempre, es un excelente interrogatorio y un buen examen físico en el cual podamos plantear una anamnesis, en el cual no solamente podamos revisar, por ejemplo, el uso de medicamentos, incluyendo anticonceptivas, el uso de drogas ilícitas, como las que les mencionaba, sino también evaluar bien el Tanner de la paciente, identificar los caracteres sexuales secundarios, si es que hay algún tipo de signos de hiperandrogenismo, ¿no? Identificar bien cuál es el ciclo menstrual, si efectivamente estamos ante una menorrea o solamente un ciclo menstrual irregular. Luego, tenemos que, dentro de primera causa de amenorrea, ver que no sea un embarazo, ¿no? Solicitar pruebas de embarazo, asociado a que, si esta fuera negativa, exámenes auxiliares. Dentro de esos tenemos la hormona luteinizante, la FSH, TSH y prolactina. Asociado a un ultrasonido pélvico, ya sea vía abdominal o vía transvaginal, dependiendo de si la paciente ya ha tenido relaciones sexuales, ¿no? Y en base a esto vamos a ir viendo e identificando cuáles son las causas. Por ejemplo, entre una prueba de embarazo positiva, confirmamos embarazo, niveles anormales de TSH, funciones de prueba tiroidea, niveles anormales de prolactina, nos va a guiar hacia una resonancia magnética de silla turca, por ejemplo, niveles normales o bajos de FSH, de LH y FSH. Vamos a tener ahí múltiples diagnósticos, entre los cuales, por ejemplo, podemos evidenciar si hay trastornos de alimentación o una amenorrea hipotalámica, evidencia de aumento de la presión intracraneal con vómito, cefalea o visión borrosa, y que nos va a llevar a buscar una neoplasia a nivel cerebral, evidencias de hiperandrogenismo, que nos va a llevar a buscar solicitar testosterona, de hidroepiandrosterona y 17 hidroxiprogesterona, buscando ahí otros diagnósticos que también vamos a ver, como el SOP, como una hiperplasia suprarrenal de expresión tardía o niveles séricos de andrógenos elevados, para considerar estudios para tumores suprarrenales. Historias de procedimientos ginecológicos u obstétricos, importante también buscarlos en las pacientes, porque las adolescentes efectivamente pueden haber tenido procedimientos como legrados uterinos, en nuestro caso por la legislación muchas veces que son negligentes, ¿no? O escondidas, pérdidas que no han sido llevadas en la anamnesis, que hay que averiguarlas, no considerar inducción hormonal o histeroscopías para liberar adherencias, por ejemplo, si encontráramos un síndrome de Asher. En niveles elevados de LH y FSH, pues vamos a tener que ir repitiéndolas mes a mes, solicitar niveles séricos de estradiol para plantear una insuficiencia ovárica primaria, que hay que hacer varios estudios antes de confirmarla, ¿no? Vamos a ir viendo poquito a poco cuáles son los... Acá tenemos otro algoritmo que lo vamos a repasar después para que también podamos ayudarnos, pero tenemos aquí cuáles son las causas que estábamos presentando, ¿no? Dentro de las causas hipotalámicas vamos a tener una amenorrea hipotalámica funcional. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este tipo de amenorrea? Es debido a la amplitud y frecuencia reducida en lo que es la liberación de los pulsos de GnRH. Esa va a ser secundaria generalmente a estrés, ejercicio excesivo y pérdida de peso. Dentro de estos diagnósticos tenemos que buscar justamente en los hallazgos clínicos un bajo peso, ahí lo que es bueno, también se va a ver poco desarrollo mamario, pero en la anamnesis buscar si hay signos de depresión, si hay signos de una mala percepción en cuanto a la imagen corporal, ¿no? Adolescentes que están justamente pasando por trastornos alimenticios, identificar en cuánto tiempo se ha bajado de peso, a la mamá si es que ha estado haciendo dietas fuera de lo normal, adolescentes que están haciendo ejercicio excesivo con horas largas de ejercicio por algún tipo de competencia o asociado también a estos trastornos alimenticios, ¿no?
En el laboratorio de imágenes encontraremos FSH, LH y estradiol bajo, con útero, ovarios y vagina presentes, cariotipo 46XX, y siempre buscar evaluar la densidad ósea, ¿no? ¿Cuál es el factor común que va a presentar este tipo de diagnósticos? Ya sean los trastornos alimenticios, el estrés, es la disfunción del núcleo orcótico hipotalámico con la consiguiente pérdida de la pulsatilidad de la GNRH. Hay que tener en cuenta que esa disfunción será más grave cuanto mayor duración e intensidad tiene el proceso. Inclusive tenemos muchas veces en el instituto pacientes con trastornos alimenticios, con amenorreas ya de varios meses, que a pesar del tratamiento todavía no logran recuperar el peso adecuado. Se habla de que la paciente al menos debe tener un porcentaje de grasa del 22% para que se pueda activar el eje, y muchas veces no se logra, ¿no? A pesar del tratamiento, a veces se está en camino y aún así no se ve, ¿no? Entonces, cuando la recuperación del peso no se logra en ciclos más allá de 6 a 12 meses como máximo, inclusive se aconseja lo que es la instauración de terapia hormonal sustitutiva, justamente porque se puede dar la pérdida de la densidad ósea, ¿no? Además, bueno, el manejo siempre tener en cuenta que es interdisciplinario, ya sea con dieta por nutrición, que nos va a ayudar a mejorar lo que es la nutrición de la paciente, la modificación en el esquema de los ejercicios, ya sea uno controlado por algún tipo de competencia a nivel deportiva, o en el caso de las pacientes que lo estén haciendo asociado a un trastorno alimenticio, el manejo del estrés, ¿no? Ahí por salud mental. En cuanto a las causas hipofisiarias, podemos tener, por ejemplo, lo que hablábamos de tumores. Estos pueden ser tipo microadenomas, cuando hablamos de menos de 10 milímetros, o macroadenomas con más de 10 milímetros, que estos pueden ser funcionantes, como por ejemplo en el prolactinoma, o no funcionantes como en el craneofaringioma, que causan comprensión en la hipófisis y van a generar déficit desde el eje hipotalámico, ¿no? ¿Qué hallazgos clínicos tenemos que tener en cuenta? Pacientes que refieren cefalea, defectos del campo visual, galactorrea, desarrollo mamario incompleto o vello, asociado a vello púbico normal. Dentro del laboratorio de imágenes vamos a encontrar que tenemos un FSH, LH y estradiol bajos, prolactina elevada, un cariotipo 46XX. En la resonancia magnética podemos ubicar lo que sería una lesión ocupante en el espacio supracelular, como vemos aquí. El manejo va a ser asociado con interdisciplinario con endocrinología. Podemos ahí encontrar como manejo la bromocriptina y la cabergolina, que son efectivas casi en el 80 al 90% de los casos. En el caso de las tumoraciones con cirugías transesfenoidales, que es la alternativa al tratamiento médico. En el caso de las pacientes que utilizaran drogas, se va a dar ahí un efecto en el bloqueo de la dopamina, por ejemplo en el uso de antipsicóticos o también cocainómanas, ¿no? El desarrollo mamario, en el caso de que sean pacientes que todavía no han entrado en menarquia, puede ser ausente o puede ser disminuido, vello púbico normal. En el laboratorio de imágenes, que vamos a encontrar FSH, LH y estradiol bajos, prolactina elevada con un cariotipo igual de 46XX. Y ahí lo que hay que hacer es buscar alternativas en la medicación, ¿no? En cuanto a la medicación que esté llevando la paciente, y en el caso de drogas ilegales, pues la suspensión, ¿no? Y el tratamiento por salud mental. Dentro de las otras causas, por ejemplo, tenemos el síndrome Turner. Turner en realidad está más asociado a amenorrea primaria. Sin embargo, un 6% de estas pacientes o sus mosaicos pueden iniciar ciclos regulares, pero que luego probablemente pasarán a fallo ovárica prematura, como las Turner en general, ¿no? Aquí va a haber una ausencia parcial o completa de un cromosoma X a insuficiencia ovárica prematura, ¿no? Dentro de los hallazgos clínicos tenemos que tener en cuenta que va a ser una paciente con talla baja, hipertelorismo mamario, cuello helado y ausencia de caracteres secundarios, sexuales secundarios, ¿no? Algunas, como les decía, por ejemplo, este 6% que inician ciclos regulares, generalmente son pacientes que tienen un desarrollo mamario parcial
y que justamente son las que se ven asociadas a estos ciclos regulares, ¿no? Con diagnósticos probablemente más tardíos. En las imágenes y en laboratorio vamos a encontrar FSH y LH elevadas, estradiol bajo, un hipotiroidismo muchas veces asociado y 45X en el cariotipo. El manejo en estas pacientes se va a llevar a terapia de reemplazo hormonal, y en el caso de las pacientes, bueno, del hormona de crecimiento sería el primer tratamiento que se da antes de la terapia de reemplazo hormonal, pero está más asociada a las pacientes que hacen una menorrea primaria, ¿no? Dentro de las causas uterinas que conversábamos en cuanto a las pacientes que por ejemplo, han sido sometidas a legrados uterinos o a abortos, más de un aborto probablemente con instrumentación, pueden causar un tejido cicatricial o adherencias a nivel uterino que van a causar sinequias en el cual vamos a ver, bueno, como clínica la menorrea, ¿no? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que aquí el problema es a nivel del útero. Tanto hipotálamo como hipófisis y gonadal están funcionando bastante bien, pero no se ven transmitidas en la menstruación. Aquí vemos que laboratorio e imágenes FSH, LH normales, y haríamos un test de estrógeno con progesterona, el cual, a pesar del tratamiento con las dos hormonas, va a ser negativo. ¿Por qué? Porque el problema está a nivel endometrial, ¿no? Y no vamos a tener quien dé la respuesta a este tratamiento o a este test hormonal. En laboratorio de imágenes vamos a buscar hacer una ecografía vaginal donde podamos evidenciar este tipo de sinequias uterinas. ¿Cuál sería el manejo? Sería una histeroscopía quirúrgica para la liberación de adherencias y nuevamente poder estimular con las hormonas si es que fuera necesario, ¿no? Otra de las causas que vamos a encontrar es síndrome de ovario poliquístico o la anovulación en general, que se va a deber a una disfunción ovárica. También se habla que hay un componente microambiental y genético, ¿no? El hallazgo clínico en las pacientes es parecido al de las mujeres adultas. Tengamos en cuenta que el síndrome de ovario poliquístico no lo podemos diagnosticar de forma definitiva en las adolescentes hasta que hayan pasado de 6 a 8 años posmenárquicos. Por eso es que su diagnóstico es un poquito más difícil. Sin embargo, en el hallazgo clínico vamos a encontrar la clínica bastante parecida a las adultas, con hirsutismo, acné, bueno, la menorrea, ¿no? Los ciclos bien irregulares, sobrepeso y resistencia a la insulina. Ahí asociado a, por ejemplo, la acantosis nigricans, ¿no? En laboratorio de imágenes, en la ecografía pélvica, que nos va a ayudar, ya sea ecografía pélvico TV, para poder chequear si efectivamente hay aumento a nivel folicular, que en adolescentes también no está muy considerado dentro de los criterios, pero vamos a ver también ahí lo que es la FSH y LH elevadas, ¿no? La diferenciación entre una y otra con más de uno. Y el manejo va a ser con inositol, ACOS, nutrición, ejercicio, espironolactona, metformina. Tenemos que tener en cuenta que el manejo en las adolescentes se da con un manejo de trabajo multidisciplinario, porque este trastorno es en general relativamente frecuente, entre el 8 y el 26%, dependiendo de los criterios diagnósticos que se tomen. Y como les decía, teniendo en cuenta que las pacientes tienen ya ciclos anovulatorios en esta edad, el diagnóstico va a ser un poco difícil, ¿no? Sin embargo, el tratamiento va a ir guiado a, ya sea, por ejemplo, el uso de inositol para disminuir lo que es hiperandrogenismo y resistencia a la insulina, o el uso de anticonceptivos orales combinados, idealmente utilizando un progestágeno de tipo antiandrogénico, como por ejemplo clormadinona, drosperinona, ciproterona, que ayude también con la clínica asociada, por ejemplo, al acné, que afecta a muchas de las pacientes adolescentes y que también obstaculiza en muchas maneras, no solamente médicas, sino también sociales, ese tipo de molestias, ¿no? Por ejemplo, el acné severo que a veces pueden hacer.
resistencia a la insulina, que puede ser asociado con un tratamiento con metformina, o en el caso de las pacientes que tienen contraindicado el uso de anticonceptivos, el uso de espironolactona para el hiperandrogenismo, ¿no? Todo esto unado con el trabajo multidisciplinario que les comentaba, por nutrición, por salud mental, ya sea para que se tenga hábitos saludables con ejercicio rutinario y una nutrición adecuada. Otra de las causas va a ser la falla ovárica prematura. A esta falla ovárica prematura es la pérdida precoz de la función ovárica, que se va a asociar con un estado prolongado de hipoestrogenismo. El hallazgo clínico es el hipoestrogenismo, osteoporosis, ¿no?, asociado a la menorrea, que ya es nuestra clínica básica, y vamos a encontrar en el laboratorio una FSH elevada. El manejo va a ser con terapia de reemplazo hormonal. Ahora, hay que tener en cuenta que la falla ovárica prematura generalmente tiene una edad promedio de los 33 años. Sin embargo, una de cada 10.000 mujeres con menos de 20 años de edad pueden presentar una falla de ovárica prematura. Aquí encontramos a nuestras pacientes adolescentes, ¿no? Estas pueden ser tienen dos tipos de falla ovárica prematura. Puede ser de tipo esporádica o de formas familiares, donde el riesgo de recurrencia dentro de una familia es de hasta un 33%. Lo que confirma que la insuficiencia ovárica prematura es un padecimiento también hereditario. Por eso también es importantísimo tenerlo dentro de nuestra anamnesis si las madres o hermanas mayores de estas pacientes han tenido una clínica parecida, ¿no? El mayor riesgo asociado a la insuficiencia ovárica prematura o falla ovárica prematura es la deficiencia estrogénica, la cual va a repercutir sobre la densidad mineral ósea de la paciente, dando como resultado una osteoporosis. También, además de las enfermedades cardiovasculares y neurológicas como el Alzheimer, sin embargo, hay que tener en cuenta que la infertilidad sigue siendo el efecto colateral más devastador para estas pacientes, ¿no? Por lo cual es importante su manejo y el acompañamiento también de esta paciente. Aquí tenemos un cuadrito donde podemos ver un poquito lo que es el laboratorio que se va a encontrar en diferentes diagnósticos. En el caso de la hiperplasia suprarrenal congénita está asociada nuevamente a una amenorrea primaria. Sin embargo, se ve que asociado a la falta de 17-hidroxiprogesterona puede haber casos de hiperplasia suprarrenal congénita de manifestación tardía, ¿no?, que nos daría como una amenorrea secundaria. Los de hiperprolactinemia, falla ovárica prematura, el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Tenemos las relaciones de LH-FSH, que son mayores de 1, las prolactinas elevadas son normales. Y en la insuficiencia ovárica primaria, donde hay un FSH mayor de 15, inclusive mayor de 30, ¿no? Este es el algoritmo con el que quería quedar al final, que fue el que me parece en realidad un poquito más sencillo y visualmente un poquito más fácil para poder plantearnos mentalmente qué hacer con estos pacientes, ¿no? Lo primero, como decíamos nuevamente, historia clínica, exploración física adecuada, con una analítica y test de gestación negativo, que ahí sería el primer descarte, que sería para embarazo. Y tener aquí, ¿no? Si por ejemplo tenemos prolactina que es elevada, vamos a buscar un estudio de silla turca para ver si es normal. Vamos a tener una hiperprolactinemia de tipo funcional, y si es anormal vamos a buscar un tumor hipoficiario como los que habíamos comentado, ya sea microadenoma, craniofaringio. En el caso de que la prolactina sea normal, vamos a ir hacia FSH y LH para ver cómo se manifiestan. Si estas fueran normales o bajas, podemos hacer un test de gestágenos, donde si es negativo al test de gestágenos, vamos a tener que utilizar lo que es un test de estrógenos y gestágenos, como les comentaba, por ejemplo, en lo que es el Asherman, ¿no? Si este fuera negativo, es decir, que no responde, vamos a ver ahí una patología uterina como el síndrome de Asherman. Y si fuera positivo, hablamos ya más de una amenorrea central. En el caso de que al test de gestágenos tengamos una respuesta positiva, vamos a estar hablando más de lo que sería la anovulación o el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Este test de gestágenos lo hacemos, por ejemplo, con progesterona micronizada de 200 miligramos por 10 días,
¿no? Para ver la respuesta, ¿no? En el caso de estrógeno, gestágeno, lo hacemos con anticonceptivos. FSH, LH, si estuvieran elevadas, ¿no? Vamos a buscar ahí si hay una falla ovárica precoz y siempre repetir varias determinaciones para poder llegar a un diagnóstico concreto, ¿no? En el caso de la TSH, si estuviera normal, nos vamos nuevamente a ver FSH y LH, y si estuviera elevada, buscar ahí un estudio tiroideo completo para ver si hay alguna anormalidad que nos pudiera dar el diagnóstico de hipotiroidismo o hipertiroidismo que pueda estar causando también esta amenorrea secundaria. Muchas gracias. Bueno, agradecer a la doctora Lucía Catavián y a la doctora Wendy Gutiérrez por su excelente exposición. Estamos abiertos a todas las preguntas que puedan hacerlo a través del chat o si no, activando su micro, por favor. Han sido bastante explícitas en sus temas, nos han presentado buenos resúmenes de manejo y de diagnóstico. A ver, esperamos por alguna pregunta. Buenas noches a las dos ponentes. Soy la doctora Ana María Recalde y quería preguntar a la doctora Catavián, en su experiencia, doctora, ¿qué tipo de sangrado uterino normal es el más frecuente? ¿Qué tipo de sangrado anormal es el más frecuente? Al que nosotros nos llega generalmente es el moderado. Tenemos poca, si bien hemos tenido abundante, sangrado uterino abundante, que tengamos que hospitalizar no es tan frecuente, sino el más frecuente es el sangrado moderado, ¿sí? El que podemos manejar en forma ambulatoria. Lo que sí hemos tenido es niñas que debutan con su menarca, con sangrados uterinos abundantes y generalmente hay a veces que investigar ahí las coagulopatías porque son chicas que no tenían este diagnóstico y justamente la menarca desencadena todo un cuadro que hace que se llegue, por ejemplo, al diagnóstico a lo mejor de von Willebrand, que es el más frecuente. Pero lo que más frecuentemente vemos en el consultorio son el sangrado moderado, que lo manejamos con anticonceptivos generalmente. Gracias, doctora. Sí, igual que nosotros acá. Doctora Catavián, una pregunta. Y en cuanto a los anticonceptivos en las adolescentes tempranas, en las niñas o adolescentes de 12, 13 años, ¿cuáles de los anticonceptivos toleran bien? ¿Los de que están extraídos con 0,30 o con 0,20? No, usamos con 0,30. 0,20 no alcanza para cohibir la hemorragia. Utilizamos 0,30 con 150 de levonorgestrel y generalmente lo toleran muy bien. Por supuesto, como que son altas dosis, los acompañamos con antieméticos, ¿sí? Porque puede producir vómitos, porque son 3-4 comprimidos por día, son altas dosis y eso le produce náuseas, vómitos, entonces siempre lo acompañamos con antieméticos. Pero hemos tenido niñas de 10 años a las que le tuvimos que dar los anticonceptivos y sí los toleran bien. Ok. Doctora Wendy Gutiérrez, y en su experiencia, los cuadros de amenorrea que presentan nuestros adolescentes en el Instituto de Salud del Niño, ¿cuáles son? Bueno, generalmente vamos a ver nosotras un poquito más lo que son por ciclos anovulatorios o adolescentes en riesgo para síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Tenemos bastante ahorita lo que es pacientes con sobrepeso, asociados al hirsutismo, ¿no? Donde tenemos que hacer un manejo interdisciplinario. Y bueno, en el instituto en realidad, como es un centro de referencia,
No es súper común, pero sí tenemos y vemos bastantes pacientes, por ejemplo, ahorita lo que son trastornos alimenticios, anorexia nerviosa, ¿no? Que es una de las cosas que más estamos viendo asociadas a menorrea secundaria que requieren tratamiento. De los antidepresivos, ¿algunos de ellos ocasionan menorrea secundaria? De los antidepresivos, lo que pasa es que por la frecuencia que se da encuentra sertralina, por ejemplo, que es lo que a veces también ocasiona asociados a galactorrea, ¿no? Pero no que causen como amenorrea no es tan frecuente en realidad. Más es por lo otro, ¿no? El estrés, como le decía, son varios puntos ahí, ¿no? No solamente el tratamiento, sino la base de todo, ¿no? Hay a veces depresión con trastorno de alimentación asociado, y por eso es que se afecta el eje. Ok. ¿Hay alguna pregunta en nuestro auditorio? Hemos tenido hoy día participación de 77 asistentes de forma virtual. Yo creo que si no hay ninguna pregunta, agradecerles a ustedes, doctoras, por su excelente ponencia. Dejo con la doctora Ana Ricalde para que termine nuestra sesión y a la vez invitarles a participar en nuestro Congreso Latinoamericano. Anita. Muchas gracias a las dos ponentes, doctora Lucía Catamián, Wendy Gutiérrez, muchas gracias por su ponencia, excelente. Como vemos, cada vez no ha habido preguntas porque han sido tan didácticas sus ponencias que todos han quedado satisfechos, ¿no? También darle las gracias a nuestra coordinadora y moderadora, la doctora Rosario Inguil, al laboratorio Sabot, que siempre nos colabora, y a los participantes, ¿no? que nos dan su tiempo, que nos acompañan. Quiero invitarlos a nuestro Congreso Latinoamericano de Alogia 2024, que es del 26 al 28 de septiembre de 2024 y que se va a dar en el Hotel Sheraton. Les invito a que se inscriban ya. Vamos a tener cursos precongresos, el curso de ecografía en niños y adolescentes, ecografía ginecológica, endocrinología ginecológica en niñas y adolescentes y ginecología infanto-juvenil en atención primaria. Tenemos 3 congresos, cursos precongresos. Muy aparte de eso, como ven en el flyer que estamos viendo ahorita, si son socios de SOGIA van a tener un descuento. Entonces los invito a que ustedes formen parte de SOGIA Perú y que vengan al Congreso Latinoamericano, ¿no? Así es que acá tenemos a una de las representantes, la doctora Lucía Catamián, que es secretaria de Alogia en estos momentos y que justamente nos acompaña esta noche. Y sin más, pues les doy las gracias a todos por su participación y los espero en nuestra próxima sesión científica. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora Lucía. Gracias, Wendy. Ok, gracias a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches, gracias.